Estamos de vuelta y vamos a comenzar este bloque en Noticias Express esta mañana. Tanto el gobierno como expertos en la materia han salido a defender alguna efectividad de la vacuna de Sinovac. Esto luego recordemos de que el Centro de Control de Enfermedades de China dijera que no tiene una alta protección. Bueno, para ahondar en este y otros temas relacionados vamos a tomar contacto con la doctora Vivian Luxinger. Ella es viróloga de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Vivian? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Bien, lo primero es en esta información, ¿no?, que ayer fue bien llamativa cuando se da a conocer. Pero para ir aclarando las vacunaciones, tenemos que ir viendo la inmunidad cuando se va a poder tener en general. Sinovac es una vacuna segura, más allá de esta inmunidad que puede ser variable, pero que de todas maneras está comprobado que las personas que se inoculan no llegarían a una situación crítica de la enfermedad. Vivian. Sí, el problema de estas declaraciones es que hay distintos, cuando hablan de eficacia de vacuna o efectividad de vacuna, usan distintos puntos de comparación. Y ese es un punto crítico, porque cuando hablan en este caso de efectividad o de eficacia del 50%, están hablando, aparentemente, lo que yo entiendo, están hablando de infección. Y otra cosa es hablar de protección de enfermedad grave. En realidad, ninguna de las vacunas en uso, autorizadas, protejan 100% de la infección. Por lo tanto, no es algo inusual que la eficacia para proteger de los contactos o de la infección sea el 50%. El tema importante es que protege de una enfermedad moderada a grave y por lo tanto de muerte, y eso es fundamental. Tengo una pregunta para que me la clarifique, Vivian, de eficacia y efectividad. ¿Es lo mismo cuando hablamos en este sentido, ¿no?, de la vacunación? No es exactamente lo mismo. Lo que pasa, eficacia se utiliza cuando se analiza cuánto sirve o funciona la vacuna en un estudio clínico. Y efectividad cuando se está aplicando en la práctica diaria a las personas comunes y corrientes vacunadas, que ya no es estudio, sino que es la vía práctica, la vía real, la que nos va a decir qué tan buenas son. Entonces, eficacia en los estudios clínicos y efectividad cuando se está aplicando como ahora, que ya la estamos aplicando a las personas, a todas las personas. Clarísimo, doctora, muchas gracias. Ahora, respecto a eso mismo, en esta inmunidad de rebaño de la que han hablado las autoridades que se podrían alcanzar de aquí al mes de junio, que ayer o anoche en Tolerancia Cero el exministro de Salud decía que esa inmunidad no sería posible alcanzar. ¿Cuál sería la situación, usted desde su rol de viróloga, Vivian? Mira, la inmunidad de rebaño se alcanza cuando tengamos una cobertura de vacunación alta. Eso significa tener por lo menos el 80% de las personas vacunadas. Eso primero que todo. Y la verdad es que el ritmo, no sé, a veces pienso que sí lo vamos a alcanzar, otras veces que no. O sea, ahora que se está vacunando a un solo dígito de edad por cada 2 días, la verdad es que uno saca la cuenta y dice, esto tiene para rato. Entonces, no conocemos el calendario de vacunación completo, se conoce semana a semana. Así que en el ritmo que tenemos ahora, lo veo difícil que alcancemos ese porcentaje de vacunados a esa altura. Así que si no se pone una mayor aceleración al ritmo de vacunación, creo que nos falta para eso. Ahora, eso es una cosa. Entonces, la inmunidad de rebaño es decir, cuántas personas se vacunan para que los vacunados puedan proteger a los que no se vacunan. Para eso necesitas tener muchos vacunados y necesitas tener una vacuna que tenga una alta eficacia o efectividad en prevenir los contagios, o sea, que nadie se infecte. Por lo tanto, probablemente si la vacuna en eso es del 50%, vamos a necesitar un porcentaje mayor. Ahora, respecto a este mismo proceso de vacunación, doctora, el ministro está analizando, o las autoridades sanitarias están analizando, solo se ha esbozado en algo, y lo preguntábamos hoy día también en Noticias Express, eximir de cuarentena por contacto estrecho a personas vacunadas con las 2 dosis. ¿Sería eso conveniente, cree usted? No, porque estábamos hablando de la eficacia de la vacuna en evitar contagios del 50%. O sea, eso quiere decir que si tú tienes 100 vacunados, la mitad se va a infectar igual y va a excretar el virus. ¿Y cómo sabes tú cuál es ese? ¿Cómo vas a saber uno quién es el que está, que respondió y que es capaz de no infectarse y el otro no en base a la vacunación? Lo encuentro sumamente arriesgado y estamos en una situación tan crítica que yo creo que tomar decisiones arriesgadas como esa me parece desubicado, por decirlo menos.
Doctora, ahora, en respecto a los casos que han ido en alza, estar evaluando este tipo de medidas, porque hay este tipo de medidas, entre otras, que usted cree que no son convenientes, por ejemplo, en estas franjas horarias deportivas, esta franja que se pueda repetir durante la mañana y también durante la tarde, que haya espacio ahora para los niños, niñas y adolescentes, para que tengan sus espacios. ¿Cómo lo ve respecto al aumento de casos que hemos visto en las últimas semanas, sobre todo pese a que sigue avanzando lento, pero avanza la vacunación? ¿Cómo lo evalúa? Lo que pasa es que la movilidad sigue siendo alta en las personas. Entonces, mientras eso no se hagan las acciones que disminuyan realmente eso, vamos a seguir teniendo una cantidad enorme de infectados. Yo no creo que sea en esa franja horaria en que las personas salen a correr o andar en bicicleta, se están infectando realmente, porque si tú no tienes contacto con las otras personas no hay riesgo. El riesgo está en las reuniones, sobre todo cuando se juntan las personas y sobre todo están en espacios cerrados. Por lo tanto, no creo que haya mayor inconveniente en que salgan a correr o andar en bicicleta o hacer deporte al aire libre. No creo que ese sea el punto crítico. El punto crítico, en mi opinión, va por otro lado. Ya, y entonces bajar la movilidad, eso necesariamente, pero se supone que se han disminuido las reuniones, ¿no? O sea, o eso uno esperaría, más allá de las fiestas o encuentros sin permiso, los clandestinos, en fin, porque se supone que los encuentros no debiésemos tener, se ha en cuarentenado toda la región metropolitana, pero seguimos viendo movimiento. ¿Por dónde cree que no está resultando la medida sanitaria directa para evitar o bajar los casos? Y yo creo que eso que tú mencionas, las fiestas clandestinas o las fiestas como se quieran llamar, sí, son hechos más bien puntuales. No creo que sea pero contribuyen de todas maneras a los infectados, a tener más infectados. Así que encuentro increíble que todavía esté ocurriendo. O sea, no entiendo cómo esas personas no entienden el riesgo que se están sometiendo ellos y el resto. Pero yo creo que el tema es que la movilidad realmente no ha disminuido tanto como debería estar en un periodo de cuarentena. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no disminuye tanto la movilidad? Y yo creo que una de las razones principales es porque hay gente que se tiene que movilizar para trabajar, ya sea porque no le permiten permanecer en sus casas en el teletrabajo o porque necesitan salir a trabajar porque ese es el dinero del sustento del día a día. Y eso es bien terrible porque es una necesidad de salir a conseguir el dinero para la comida del día. Entonces, ¿cómo evitas esa movilidad? A mí no se me ocurre más que la ayuda del Estado, porque si no, ¿cómo hacer que esas personas dejen de salir a trabajar si no tienen que comer? No puede. Claro, es una ayuda económica. Bueno, de eso se está hablando también hace varios días también en el Congreso. Doctora, ¿qué pasa o a qué adjudicaría que los pacientes vayan disminuyendo en edad? De hecho, coincida más con el proceso de vacunación en estos días, entre menores incluso de 50 años. Sí, yo creo que hay dos factores que están influyendo, puede que más, pero yo vislumbro dos factores. Uno, que obviamente yo creo que hay efecto de la vacunación y eso con todos los cuestionamientos que puedan plantear, pero es una cosa clara, los adultos mayores que están vacunados en un alto porcentaje no están teniendo enfermedades graves, ese es un punto importante. Ahora, ojalá tengamos luego las cifras del Ministerio para poder contrastar esto objetivamente y que no sean impresiones nada más. Y respecto a los menores, yo creo que bueno, está contribuyendo. Hay una alta movilidad de ellos porque es un grupo que trabaja, un grupo activo y no están vacunados. Y en ese sentido yo creo que también debería haber mayor facilidad para la vacunación. O sea, si tú tienes en horarios los lugares donde están vacunando lo hacen de 9 a 6, que son los horarios más cortos, que son los horarios de trabajo y las personas están movilizándose para trabajar, entonces hay una incompatibilidad de horario. Yo creo que hay que dar todas las facilidades para vacunarse, por lo tanto me parece que deberían haber horarios extra, debería haber el fin de semana, etcétera, como posibilidad de vacunación. Se necesita que se vacune mucha gente y rápido. Y que se agraven estas personas, porque que será eso parte de las nuevas cepas, porque al inicio, cuando comenzamos a conocer nosotros del COVID-19, también se hablaba de personas sobre todo con enfermedades crónicas, sobre todo respiratorias, sobrepeso o incluso obesidad, en fin, pero ahora también se ha hablado de personas, pacientes jóvenes, sanos, sin enfermedades. Entonces, ¿cómo eso tendrá que ver con las nuevas cepas? Variantes. Perdón. Hablamos de cepas, sí, variantes. La verdad es que las nuevas variantes han mostrado mayor transmisibilidad, no necesariamente mayor capacidad de producir enfermedad grave, pero eso también es una cosa, una postulación teórica. En la práctica la que nos va a decir las cifras si eso es efectivo o no.
Yo creo que estamos viendo que siempre hubo casos graves en los más jóvenes, pero están opacados por este mayor número de personas con enfermedad, con factores de riesgo y adultos mayores. Como estas personas están protegidas por la vacunación, entonces yo creo que se está mostrando más en los menores de 50 años y en los que aunque no tengan enfermedad de base, porque se están infectando más. Ellos son los que se están moviendo, ellos son los que están, por lo tanto, teniendo contacto y se están infectando. Es especular decir si las variantes impactan o no, mientras no tengamos realmente cifras de decir cuántas personas graves están con esta variante, cuántas con esta otra. Así que podemos especular, podríamos decir que sí, puede ser que no, pero mientras no tengamos cifras claras que nos digan cuántos enfermos graves son los que tienen una variante u otra, la verdad que no vamos a tener la respuesta segura, confiable. Doctora Luxinger, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Nos vemos. Gracias, igual.